para empezar hay que desmitificar que la diabetes tipo 2, que es en general la que se asocia al exceso de peso, no ocurre en niños. Yo creo que, como todo en salud y sobre todo en condiciones crónicas, siempre la promoción de la salud y la prevención son los pilares fundamentales, que yo creo que es a donde estamos al debe como sociedad. Bienvenidos a Conectados con la Diabetes, un podcast de la Sociedad Chilena de Diabetología para profesionales de la salud que buscan mantenerse al día en el manejo de la diabetes. Aquí encontrarás las últimas actualizaciones científicas, estrategias prácticas y perspectivas clave para mejorar la calidad de vida de tus pacientes. Hola a todos y todas, mi nombre es Lisette Duarte, yo soy nutricionista y académica investigadora y miembro de SOCHIAP, y hoy estamos acá junto a Franco Giraudo, quien es diabetólogo y endocrinólogo infanto-juvenil, y vamos a hablar sobre diabetes y obesidad infantil. Hola, Lisette. ¿Cómo estás, Franco? Bien, gracias. ¿Y tú? Súper bien también. Vamos a empezar con algunas preguntas sobre obesidad, que tienen que ver más que nada con describir qué es la obesidad. Entonces, desde tu expertise, ¿cuáles son los criterios para poder diagnosticar obesidad en niños y adolescentes? Mira, la obesidad básicamente es el exceso de tejido adiposo de una persona y eso no difiere de acuerdo a la edad. Lo que va cambiando con el tiempo, evidentemente, es la composición corporal de una persona y hay que ver a un recién nacido que es normal que sean como rollizos y que tengan más adiposidad, más agua también. Y en la medida que uno va creciendo, eso va cambiando con el tiempo como el desarrollo normal de cualquier animal. Tradicionalmente, hasta hace poco, había una definición bien dogmática que era en base al peso. El peso también dependiendo de la edad, porque el rango de referencia va cambiando. Pero hace poco se empezó a redefinir la obesidad poniendo énfasis en esto del tejido adiposo y no solo mirando el peso en globo, sino que los distintos componentes que tiene el cuerpo de un individuo. En adolescentes, después de la pubertad, donde hay un boom hormonal que sobre todo en el caso de los hombres genera más masa muscular, por ejemplo, puedes tener dos individuos que pesan exactamente lo mismo, pero uno tener mucho más músculo y otro tener mucho más tejido adiposo. Entonces al final es el componente de exceso de grasa lo que va a definir la obesidad. Y hay tablas para cada edad y para cada género. Entonces va a depender tanto del género como de la edad y de los parámetros que se consideran como adecuados en cuanto a porcentaje de grasa o componente de grasa. Claro. Perfecto. ¿Qué complicaciones podrían desarrollar los niños que tienen este diagnóstico? Buenísima pregunta. De hecho, a mí como endocrinólogo, que en teoría nosotros vemos las hormonas, uno tiene en la mente el crecimiento, la tiroides, la pubertad, hoy en día me atrevería a decir que el 70% de las consultas son problemas hormonales endocrinos, pero derivados del exceso de peso. Hasta hace poco tiempo también creíamos que el tejido graso era solo una reserva de energía. En el fondo, cuando nosotros íbamos a estar expuestos teóricamente a una huelga de hambre o al apocalipsis, íbamos a tener reservas. Hoy en día eso ha cambiado dramáticamente y sabemos que el tejido adiposo es un órgano endocrino que produce hormonas, que son sustancias que viajan por el cuerpo y actúan en la periferia, y que tiene regulación con todas las otras hormonas. Entonces, volviendo a tu pregunta, las consecuencias son múltiples. No solo a nivel biológico, sino que también psicológico y social. O sea, una persona que tiene exceso de peso probablemente va a estar sujeta al bullying en el colegio, va a ser excluida de algunas actividades, lo que va generando un círculo vicioso. Pero si nos vamos netamente a lo biológico o metabólico, no hay ningún órgano del cuerpo que se salve de este desajuste hormonal. Entonces, hoy en día sabemos, por ejemplo, que la obesidad, mientras más temprana, más riesgo de complicaciones puede presentar, y hay trastornos no solo a largo plazo como lo que uno tiene en mente, por ejemplo, de el infarto al corazón o la diabetes cuando ese individuo sea adulto, sino que hoy en día sabemos que las complicaciones pueden ser realmente precoces y aparecer y afectar el crecimiento de un niño, por ejemplo, la edad de inicio de la pubertad, y que puede estar involucrada en la desregulación de otros sistemas hormonales como la tiroides. Entonces, la verdad es que las complicaciones son muchas, son sistémicas. Hoy día clasificamos a la obesidad
como una patología crónica con repercusiones multisistémicas. Por eso que tiene importancia lo que estamos conversando hoy día. Y en el último tiempo, tú que atiendes pacientes como de forma constante, ¿has notado que hay un aumento de consultas por estas causas o a nivel ya más de interconsulta? Sí, absolutamente. Muchas veces no somos capaces de darnos cuenta que van de la mano. Como que recibo hartas consultas, por ejemplo, por alteraciones del crecimiento. Crecimiento prematuro, o sea, el más alto por mucho del curso de ese niño o de esa niña, pero que a largo plazo termina con menor talla en la adultez, o alteraciones del inicio de la pubertad, sobre todo en mujeres, en niñitas, que comienzan su desarrollo de manera precoz, producto de toda esta interferencia de señales químicas que produce el exceso de grasa. No solo el exceso de grasa, sino que este tejido produce las hormonas o los mediadores que necesitan estas hormonas para hacer su efecto. Entonces sí, ha aumentado muchísimo. Y también del punto de vista ya más biopsicosocial, ¿qué factores crees tú que influyen sobre que esto haya aumentado? Difícil pregunta, ¿eh? Yo creo que si tuviéramos la respuesta no estaríamos enfrentados a esta situación. Cada cierto tiempo salen revisiones científicas que tratan de crear como mapas conceptuales de todos los factores que estarían involucrados en la patogenia de esta condición y es tremendamente complejo. O sea, hay factores que van más allá, creo yo, del equipo de salud. O sea, acá hay factores involucrados como educación, como urbanismo. El diseño de las ciudades modernas nos están llevando a vidas que son cada vez más sedentarias. Entonces es sistémico. La manera en que nos estamos alimentando a base de productos que son procesados o ultraprocesados es una mezcla de factores. Obviamente hay algo de hábitos que es transmitido de familia en familia y hay familias que tienen mayor o menor educación alimentaria, que también es un factor tremendo, pero yo creo que se nos hace difícil poder definir exactamente los factores que influyen en este fenómeno que es tremendamente multifactorial y complejo. Uno tradicionalmente como que tiende a subestimar la causalidad diciendo, bueno, es porque comiste más y te moviste menos, que es como lo que genera el balance energético en el cuerpo, pero se ha visto y hay evidencia científica desbordante que confirma que no es tan sencillo. Claro, sí. Y del punto de vista como de la actividad física, ¿cuál es la importancia que tiene como sobre la regulación de esto? También es una buena pregunta. Mira, yo en mis consultas siempre receto el taller de deporte para los niños. No solo por el efecto biológico, sino que porque el ejercicio, el deporte, la actividad física genera adaptaciones a nivel psicológico y social también. Además de que enseña otras herramientas fundamentales para el desarrollo de cualquier niño, como son la constancia, la tolerancia a la frustración, el trabajo en equipo. Entonces creo que el deporte es fundamental desde la formación de un individuo, sin hablar del tema del exceso de peso. Pero además la persona que es activa en su día a día, está estudiado que tiende a hacer mejores elecciones desde el punto de vista alimentario. Duerme mejor. Se ha visto que el dormir poco o el dormir mal también genera una desregulación de hormonas, que es un círculo vicioso que te hace estar más cansado al día siguiente, te mueves menos, por lo tanto gastas menos energía y vas acumulando. Y además te hace elegir peores alimentos en términos de procesamiento y densidad calórica. Entonces, el ejercicio, por un lado, ayuda a la regulación emocional, combate la ansiedad, que es uno de los factores importantes que hoy en día llevan a nuestros niños y adolescentes a comer más de lo que necesitan, y además, desde lo netamente biológico, ayuda a mantener este balance entre la ingesta y el gasto calórico. Cuando ese balance se desbalancea y metemos más de lo que sacamos, el cuerpo tiende a acumular energía en forma de depósitos de grasa. Entonces, al revés, si queremos hacer que alguien disminuya el porcentaje de masa grasa, lo que hay que hacer es meter menos energía y sacar más a través del deporte fundamentalmente. Considerando que de alguna manera hay una serie de factores que influyen sobre que aumente el peso y que aumente en base a grasa, ¿cuál es el enfoque del tratamiento de la obesidad infantil y también en adolescentes? Yo creo que, como todo en salud y sobre todo en condiciones crónicas, siempre la
promoción de la salud y la prevención son los pilares fundamentales, que yo creo que es a donde estamos al debe como sociedad. Cuando ya está instalada una condición, o sea, una enfermedad del corazón, del hígado, o en este caso la obesidad, que también es una enfermedad, es difícil tratarla, sobre todo en estas que llamamos enfermedades crónicas no transmisibles. Son crónicas, o sea, tienden a persistir el resto de la vida. Y el tratamiento es paliativo, es decir, no busca la curación, sino que busca como mantenerla a raya. Entonces yo creo que cuando eso ya sucede, hoy en día tenemos alternativas para trabajar, pero sin lugar a duda tenemos que trabajar el paso previo, el evitar llegar a eso. Y ahí me parece fundamental, por ejemplo, la política nueva de la obligatoriedad del movimiento durante el horario escolar. La política de regulación, por ejemplo, de los sellos de los alimentos también contribuyó en ese sentido. Falta harto todavía por hacer, pero hemos ido avanzando. ¿Y qué nos puedes decir sobre el enfoque de tratamiento que es multiprofesional o multisectorial, también por así decirlo? ¿Tú consideras que es necesario, que es difícil? ¿Cuáles son como tus sensaciones al respecto? Claro, ambas. O sea, es tremendamente desafiante y requiere un trabajo colaborativo. O sea, si vemos todos los factores que están involucrados, tenemos que tratar de trabajarlos todos para lograr el éxito. Y eso implica desde las políticas públicas, de nuevo, urbanismo, vialidad, educación y en salud, que es lo que nos compete, un equipo multidisciplinario donde tiene que haber un experto en alimentación, que en general son ustedes nutricionistas, un experto de salud mental, un psicólogo, psiquiatra, trabajador social, tiene que haber un experto en movimiento, un kinesiólogo, un profesor de educación física, un entrenador y un médico que tenga entrenamiento en esta condición o esta patología, que puede ser un pediatra, un nutriólogo o un endocrino diabetólogo. Pero cuando cada uno trata de ser el único actor en esa familia, porque además la intervención tiene que ser no enfocada solo en el individuo, sino que en la familia, su grupo social, el estar aislado te genera un fracaso absoluto. O sea, es imposible de abordar algo tan complejo desde la individualidad profesional. De hecho, a mí siempre me encanta decir lo de la transdisciplinariedad. En el fondo, multidisciplinario es que hay muchos actores que manejan aspectos distintos, pero transdisciplinarios cuando más encima nos podemos ir reemplazando uno a otros. Yo como médico sé más o menos educar en alimentación, la nutricionista sabe recomendar actividad física o ejercicio estructurado y el kinesiólogo sabe cuando, por ejemplo, un perfil lipídico está francamente alterado y tiene que derivar al médico. Entonces yo creo que son estos grupos donde realmente se produce un trabajo en grupo donde podemos hacer la diferencia. No simplemente esas derivaciones de yo como médico te veo en mi consulta y te doy una hoja papel donde dice consulta nutricional, sino que de verdad trabajar lado a lado o codo a codo con alguien que además te haga una retroalimentación de cómo nos fue en este proceso, que tampoco es una consulta, sino que es un acompañamiento constante en esta fase, que por Súper. lo demás no siempre es lineal, sino que puede ir y Y volver. volver, claro. Y ya moviéndonos hacia las posibles consecuencias de permanecer mucho tiempo, por ejemplo, con este diagnóstico. Una de las más conocidas quizás y que tú la mencionaste al principio es la diabetes. Mm. Entonces, ¿cómo se podría explicar esta relación que hay entre la obesidad y la diabetes, pensando sobre todo en esta población infanto-juvenil? Claro, para empezar hay que desmitificar que la diabetes tipo 2, que es en general la que se asocia al exceso de peso, no ocurre en niños, que era lo que pasaba hasta hace algunas décadas. Hoy en día tenemos pacientes, adolescentes, desde la pubertad se puede presentar esto y uno podría creer que es la diabetes que conocemos del abuelito o el vecino, en el fondo del adulto mayor, que viene como en un pack de hipertensión, exceso de colesterol, sedentarismo, tabaquismo y estilos de vida no tan saludables, que eso mismo le podría pasar a un adolescente, pero la verdad es que la evidencia científica es categórica en mostrar que es mucho peor. Cuando tú inicias una patología crónica, tienes más años donde se puede generar daño. Y ese daño, como conversábamos antes, es sistémico, o sea, afecta el corazón, el cerebro,
el hígado, los pulmones. Hoy en día la principal causa de cáncer es la inactividad, el sedentarismo y el exceso de peso. O sea, incluso estamos produciendo cáncer secundario a la obesidad. Entonces es complejo, pero tratando de ver el vaso medio lleno, podemos hacer todavía muchas cosas y por eso estamos acá hoy día. Súper. Y para que la gente sepa en su casa, ¿cómo se realiza el diagnóstico de diabetes en niños? ¿Es diferente a cómo se hace en adultos? La verdad es que no es tan diferente. Diabetes significa glicemia alta, azúcar en tu sangre más allá del límite que es considerado normal para tu edad. Y la verdad es que ya sea niño, adolescente, adulto, los límites son más o menos los mismos. Lo que sí hay que tener claro es que muchas veces la diabetes pasa desapercibida, lo que nosotros llamamos oligosintomática, y no da síntomas hasta que aparece una complicación que es precisamente lo que queremos evitar. Entonces hay que tener una sospecha activa y ahí vuelvo a mencionar esto de la multidisciplinaridad o transdisciplinariedad, donde es importante que cada actor del equipo de salud tenga la sospecha de que si estoy frente a alguien que ya está atravesando la pubertad y tiene signos clásicos como este ennegrecimiento del cuello de los pliegues, por ejemplo, que es una manifestación de resistencia a la insulina, tiene antecedentes familiares de algún tipo de diabetes y sus estilos de vida no están siendo lo que uno esperaría para esa edad, hay que mandar a hacer exámenes. Y ahí es donde entramos nosotros como especialistas. A todo esto, la curva de insulina, que es algo que se pide como examen, no sirve para diagnosticar diabetes, no es algo que los diabetólogos y endocrinólogos usemos, sino que tiene que ver con la alteración de los niveles de azúcar en la sangre. En este caso ya cuando hay diagnóstico de diabetes, ¿el tratamiento cómo es? ¿Cómo es la intervención? Mira, en términos, en resumen, es bien sencillo. Es como restaurar lo que perdimos. En el fondo, si el principal factor predisponente a esto es el exceso de adiposidad, lo que tenemos que buscar lograr es restaurar los niveles de adiposidad, lo que debería ser normal para esa persona a esa edad. Y ahí está un poco complicado por lo que decíamos, pero además se nos suma esta hiperglicemia que también per se es dañina y puede afectar otros órganos, además de lo que conversábamos de la obesidad. Estoy refiriéndome sobre todo a la retina, que es la parte del ojo que ve, los riñones que filtran nuestra sangre y los nervios periféricos que nos dan la sensibilidad y el movimiento, que son cosas que se podrían agregar. Entonces el tratamiento va a tratar, por un lado, de volver al peso que debería tener ese individuo o generar al menos una baja significativa que tenga impacto en salud, que también está estudiado ese límite, y evitar las complicaciones a mediano, corto y largo plazo. Entonces, además de lo que uno usaría para tratar de llevar de nuevo a ese individuo como a los estilos de vida saludable. Además del tratamiento que va más que nada en prevención y en estilos de vida saludable que considera la actividad física y también una alimentación adecuada, ¿existe tratamiento farmacológico para la obesidad en niños o en adolescentes? Sí, sí. Al igual que ha surgido evidencia de uso en adultos, en adolescentes, y depende de la gente la edad en que se puede empezar a usar, también existen estas moléculas incretinas, que es una familia de medicamentos que cada vez está siendo más grande y más potente, que tiene aprobación de uso para tratar obesidad en adolescentes. Es un tema interesante porque desde la pediatría existen como dos bandos, unos que son pro tratamiento farmacológico y otros que son bien duros del estilo de vida. Yo creo que no hay blanco ni negro, ni son variables dicotómicas, y a veces sí hay personas que se ven beneficiadas de este tratamiento pensando en que si somos capaces de manejar el exceso de peso podríamos evitar la aparición de diabetes. Entonces se ocupan, están entrando en Chile y en el mundo, y cada vez vamos a tener más evidencia de que se pueden usar y tienen efectos benéficos. Cuando hay el diagnóstico de diabetes, por lo menos en adolescentes, sí o sí tenemos que indicar fármacos en adición a esto, por la agresividad que tiene este cuadro. Ya, perfecto. Entonces, no solamente es cuidar la alimentación, hacer más actividad física, sino que también ya se indican fármacos. Sí, Perfecto. sí, de entrada, porque como te decía,
si tú partiste con estas manifestaciones antes que tu abuelo, que por ejemplo tiene lo mismo, significa que el fenómeno es más intenso en ti. Y además, al mismo tiempo, se produce algo interesante, y es que ese niño o ese adolescente tiene mucha mayor expectativa de vida que el adulto mayor. Y por lo tanto, tenemos que proteger más años, no solo en términos de años de vida, sino que queremos que la función de esa persona sea la adecuada, que disfrute la vida, que goce, que sea un ciudadano productivo para el país, que tenga un trabajo, que tenga una familia, que sea un ciudadano integral. Entonces, por eso que somos tan enfáticos, quizás majaderos, en que hay que atajarlo a tiempo. Y repito, de nuevo, la prevención es el pilar número 1, pero a veces nos toca ya tratamiento. Perfecto, entonces ya estamos casi terminando y te quería pedir algunas recomendaciones que le puedes dar a la gente que nos está escuchando, tanto en torno a la prevención como también señales quizás de alerta o de alarma en las que tienen que fijarse si es que tienen alguna sospecha importante. Claro, mira, yo creo que si una familia se lo cuestiona, es bueno consultar. Más vale consultar de más que de menos. No hay recetas mágicas acá. La receta del éxito de esto en realidad es súper fome. Es como caminar mucho al día, comer saludable y sano, un poco de todo, pero variado. Levantar cosas pesadas. El ejercicio de fuerza es algo que debería ser indicado. Y dormir bien. Y no fumar ni consumir otras drogas que también son factores que te pueden aumentar el riesgo. Entonces, en realidad es como volver a lo simple, volver, entre comillas, a lo primitivo, considerándonos que somos animales, que estamos diseñados biológicamente para estar en un medio ambiente que ha sido distorsionado por nosotros mismos. O sea, en la naturaleza no teníamos acceso a los autos, no teníamos acceso a los ascensores, no teníamos acceso a las papas fritas todos los días, ni existía el cigarro. Entonces hay que tratar de volver a lo natural. Es difícil, pero para eso estamos nosotros, ¿no? Entonces, si de verdad alguien está interesado, que se acerque a algún profesional de la salud, que nos dedicamos a esto, y nosotros felices de recibirlo. Ojalá que esta motivación nazca no desde el miedo y lo terrible, lo malo que podría pasar, que efectivamente existen consecuencias malas, sino que nazca del deseo de preservar mi salud, porque quiero jugar básquetbol, porque quiero que me inviten a los cumpleaños, porque quiero estudiar o tener un trabajo. Y que este proceso persista. Yo creo que acá el éxito no está dado por quién es más motivado, sino que por quién es más constante. Y al considerarse una condición crónica, nosotros estamos para acompañar, para apoyar. Y es un proceso, y eso significa que a veces vamos a avanzar 3 pasos, pero también es probable que retrocedamos un paso y no pasa nada mientras tengamos nuestro norte claro, que es hacia dónde vamos. Súper. Entonces, muchas gracias por habernos acompañado hoy, Franco. Estuvo súper interesante la conversación. De esta manera estamos cerrando este podcast. Los invitamos a seguir todos los canales de Xochitl y a continuar revisando capítulos. Muchas gracias, Franco, por todo. Gracias por la invitación. Que estén bien. Conectados con la Diabetes, un podcast de la Sociedad Chilena de Diabetología para profesionales de la salud que buscan mantenerse al día en el manejo de la diabetes. Aquí encontrarás las últimas actualizaciones científicas, estrategias prácticas y perspectivas clave para mejorar la calidad de vida de tus pacientes.